Hoy me encuentro feliz hoy vamos a hablar de las aplicaciones. También y aquí estoy una vez más en Al Tanto con Maricel. Yo empiezo siempre mis entrevistas, empiezo siempre mis videos diciéndole lo mismo, que ya viene siendo como si fuera un disquito rayado. Pero es que es la única manera de que el canal crezca y es la única manera también de que nuestra información pues se difunda y llegue a más personas. Hay 3 cositas: comentar, darle un like y sobre todo compartir. Compartan este video una vez que ya lo tengamos puesto en nuestro canal de YouTube para que muchas personas pues puedan aprender sobre todo del tema que vamos a hablar hoy. Bien, es un tema delicado, es un tema fino, por decirlo así, es un tema en el que vamos a aprender, nos vamos a educar. No tengo por qué, pero sí, me nace pedir disculpas a las personas que nos van a ver si en algún momento alguna pregunta de las que haga luce a lo mejor tonta o no. Yo me estoy poniendo simplemente desde el punto de vista de un observador y de una persona cualquiera que está afuera, y de eso se trata esta entrevista. Se trata de aprender, se trata de educarnos. Y yo creo que el saber es poder. Cuando tenemos más conocimiento, evitamos roces, evitamos complicaciones, evitamos problemas, evitamos herir también a las otras personas. Entonces, por eso es que vamos a hacer exactamente este video. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ahí tienen el título: la ley y los límites. Pero la ley y los límites ¿de qué? Bien, la ley y los límites de la comunidad LGBTQ+, o más, como me dijeron. Y vamos a hablar exactamente de eso. A las personas que nos están viendo de esa comunidad y a las personas que no nos están viendo de esa comunidad, igual, que atiendan, porque yo he aprendido mucho. Yo tuve que leer un poco también antes de empezar esta entrevista, porque es válido, porque no tengo por qué saberlo todo, y porque todos tenemos que aprender. Empezamos por lo básico y vamos a empezar por una bandera que se ha ido alzando cada vez más, que ha ido tomando fuerza cada vez más, que ha ido tomando cada vez más colores. Unos la respetan, otros no, piden igualdad, etcétera. Pero muchos no saben ni cuál es el significado de esa bandera. Ahí se las pongo por arribita. Sé que hay colores que no están, otros que se han agregado, demás. No quiero entrar, vuelvo a repetir, en ninguna discordancia en esta entrevista. Quiero simplemente que sepan que esa bandera, que ese arco iris, significa más allá de las opiniones negativas de alguien: vida, salud, luz, naturaleza, serenidad, espíritu. Significa ser humano. Punto y aparte. Ahí lo dejamos. Significa ser humano. Y hablando un poquito vulgar, como decía mi abuelita, pues la vida es un tambor y que a cada cual la toque como quiera. Ahí se la dejamos. Tengo 2 invitados especiales de los cuales quiero hablar sobre este tema, porque yo solamente voy a preguntar y ellos me van a explicar, a mí y a los que nos están viendo. Vuelvo a decir, es una entrevista para aprender, para educar y para explicar ciertas cosas de leyes y de la vida cotidiana que a veces nos preguntamos, bueno, es verdad, y ellos, en este caso, ¿dónde los ubicamos? ¿En qué parte son? ¿Cómo los clasificamos? Si lo tenemos que decir de esa manera. ¿Ok? Aquí los voy a destapar ya ellos. Los tengo acá esperando y los tengo esperando. Ahí lo tienen, Peter Roth y Freddy Acuña, a quien les doy la bienvenida a mi canal. ¿Hablé bien mi empezar o no? Oye, fue excelente. Me gustó mucho lo de destapar. Bueno, sí. Ok.
Los voy a poner a ellos ahora en full pantalla para que los puedan ver bien. Hola, Miren, ¿qué tal? Por Miriam, tenerlos en tu programa. pues es un artista y ambos pues me dieron la oportunidad de hacer pues esta entrevista. Como saben, al tanto con Maricel pues hablamos de todo. Voy a empezar y me la contesta el que quiera, por la pregunta básica. Empecé por la bandera, que muchos la ven alzada en las calles y no saben ni lo que los colores significan, ahí la puse. Es más, se las voy a volver a poner para quien no la vio al principio de la entrevista, lo esté viendo acá. ¿Qué significa las letras, las sílabas LGBTQ? Cualquiera de los dos que me la quiera contestar. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que de la forma, bueno, significa lesbiana, gay, transexual, bisexual. Q es para queer en inglés y el más es para todo el mundo que se quiera añadir bajo esa sombrilla. Y otra letra que no vemos frecuentemente es la I, que está adentro, que es para la persona intersexual, que viene siendo la persona hermafrodita. Lo que normalmente conocemos como hermafrodita. Igual que queer, queer se traduce como raro. Era un término que generalmente se usaba en el pasado para ofender a las personas y como que algunas personas decidieron abrazar ese término para definirse. No necesariamente tienen que ser personas gays o homosexuales, como le quieran llamar, sino que son personas que no se definen, no se sienten igual, que puede ser una persona heterosexual, pero que le gusta diferenciarse, ya sea por la manera de vestir, por la forma de ser. Hay hombres que son lo que llamamos normalmente amanerados, pero no necesariamente son gays o son homosexuales. Entonces todo eso entra en ese término de queer. Hay mujeres, por ejemplo, como hemos visto en las mismas alfombras rojas, que Angelina Jolie va vestida de un tuxedo y va vestida con una semblanza, entre comillas, masculina, y se sabe de que ella no se autodenomina como una persona gay, ni una persona homosexual, ni nada así, simplemente como una persona que entre esos términos de raro, ver a una mujer vestida como hombre, entre comillas, igual, pues abarca eso también, esa Q abarca también. Ok, cuando nos ponemos a hablar sobre las leyes y los límites, que es de lo que se trata esta entrevista, quiero aclarar a las personas que nos están viendo y que se nos acaban ahora de sintonizar a la entrevista, pues aquí tienen el nombre del canal, nos pueden seguir también en las redes sociales y este es el tema que estamos hablando, sobre todo de la ley y límites de la comunidad LGBTQ+. Bien. Los vemos, los conocemos. Yo hice mi tarea, aquí la ven, porque yo no tengo por qué saberlo. O sea, yo misma y muchas personas se preguntan, ok, ¿cuál es el que es transgénero? ¿Cuál es el que es transexual? ¿Cuál es el que es travesti? Por ejemplo, esas tres T's, transgénero, transexual, travesti. ¿Cuál es cada uno? ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Para no ofenderlos cuando vayamos a hablar con ellos. De eso se trata esta entrevista, la ley y los límites, conocer, correcto. O sea, por decirlo así, el lenguaje del significado de cada uno, de lo que es cada uno, y no cuando vayamos a hablar con ellos que se sientan ofendidos. A lo mejor no es ni porque le querramos faltar respeto, sino porque no conocemos, no sabemos. Exacto, así mismo es. Y yo creo que la base que uno tiene que establecer cuando estamos al tanto de estos mismos temas es de que la base sigue siendo la misma que se le otorga a una persona heterosexual si vamos a hacer algún tipo de contraste. Porque al final somos humanos, las personas son humanas. La transexual, transgénero y transvesti se define. Una persona transvesti es una persona que solamente se viste del género opuesto, no necesariamente define su sexualidad. Un hombre puede vestirse de mujer, como vemos ahí los artistas, por ejemplo. Eso es un arte, el travestismo es un arte. Hay otras personas que también lo tienen como un fetiche, pero eso no define la sexualidad de la persona. Hay mujeres que les gusta vestirse de hombre o
posiblemente también hace lo que nosotros normalmente le llamamos shows de travestismo, y hay personas que son, ¿entiendes? De día son hombres, puede ser gay o no, y de noche trabajan haciendo shows como mujer. Ese es el travesti. Solamente es vestirse. Claro. Ya y es en este tiempo actual, porque en el tiempo pasado también lo que hacían algunas mujeres por la misma cultura y la idiosincrasia, era que tenían que pasar, tú como escritora lo sabes, había que hacerse un seudónimo donde se ponía nombre de hombre para ser mejor aceptada. O por ejemplo en el teatro chino, las mujeres que querían, solamente los personajes de hombres y mujeres lo hacían hombres nada más. Y si las mujeres querían actuar, tenían que hacerse pasar, por eso tenían que hacerse pasar por hombre. Y tenemos esa famosa novela de Madame Butterfly, donde este hombre actuaba como mujer y el militar extranjero se enamora de ella sin que él supiera que ese era una mujer, un hombre, y él se enamora de esa persona independientemente de que esa persona, de la sexualidad de esa persona. Incluso cuando él se entera de que no era una mujer, que Madame Butterfly no es una mujer, sino que era un hombre, él continúa, y es un militar enamorado de esa persona porque ya él sentía, y es lo que hoy estamos tratando como de embrace, como decimos en inglés, de abrazar. ¿Entiendes? Que hay personas que no le importa la sexualidad o el sexo de la persona, sino que se enamoran de un ser humano. Yo sé que es difícil de entender. Ese es el travesti. ¿Cuál es el transexual y cuál es el transgénero? Transgénero y transexual es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Exacto. Transexual o transgénero no es una condición física, es una condición más, como digo yo, espiritual, empírica, ¿no? Pero una condición psicológica, donde nosotros nos definimos, lo que define nosotros como heterosexuales u homosexuales, ya viene siendo aparte, pero las personas, porque, por ejemplo, tú puedes ser transgénero, tú naciste mujer, pero tú te sientes hombre y te identificas, y cuando decimos eso no se elige, eso no lo definimos. Pero Freddy, eso de sentirnos tiene que ser mental o es hormonal también. Eso abarca todo. Cuando tú te consideras, cuando tú naciste y nosotros tenemos la suerte de que nosotros nos vemos representados por nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que nuestra preferencia sexual no es necesariamente heterosexual, nosotros tenemos la suerte de que nosotros, digo la suerte por lo complicado que es el camino para los transgéneros, para los transexuales, y el camino que conlleva todo lo que es el cambio de sexo. Entonces, nosotros somos hombres, nos identificamos con nuestro cuerpo físico y con nuestro sexo con el que fuimos asignados al nacer. ¿Qué se llama que fuimos asignados al nacer? Nos vieron, si lo puedo decir, un pene o una vagina, claro. ¿verdad? Y nosotros nos sentimos cómodos con eso. Cuando se cambian de sexo, ¿son transgéneros? No, aun cuando no se han cambiado de sexo, aun cuando ya es como que ellas son mujeres, ¿verdad? U hombres en el caso de las mujeres que, ¿me entiendes? Pero, exacto, pero sí, no necesariamente tiene, porque por problemas económicos, situaciones económicas, hay personas que no se pueden operar, que no pueden hacer esa transición, no tienen el poder económico, pero aún así, y son esas personas que vemos que lucen masculinas dentro de lo que son los estándares sociales, pero tú ves que tienen un comportamiento a lo mejor más femenino, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero ellas, aunque nosotros veamos a un hombre, ¿no? Lo que decimos un hombre dentro de los estándares o socialmente, ellas se sienten mujeres y nosotros tenemos que respetar cómo ellos quieren ser identificados, ya sea como hombre o como mujer en caso de los transexuales masculinos, ¿no? Lo que son mujeres que se sienten hombres. Pero la transexualidad, o eso no lo define lo que es la persona físicamente. Eso es una condición que va más allá de lo que nosotros vemos. Eso es psicológico, eso es una cuestión de hormonas, es una cuestión de sentimiento, una cuestión espiritual. Es como nacer en el cuerpo equivocado. Equivocado.
Y si expandimos un poquitico más en la parte legal, por decirlo de alguna forma, aunque yo no soy abogado, pero sí he trabajado como director en ciertas empresas que son grandísimas, que están apoyadas por un equipo legal, donde hemos visto de que aunque esa compañía haya tenido 180 años en la industria y nunca habían empleado a una persona transgénero, nos encontramos con la dificultad de que no se ha podido definir por ciertos estándares o estándares, como dice Freddy, para poder proteger a esa persona como un ser humano. Porque no encajan dentro. Y proteger, decimos, en cómo otros colegas van a llamarles, cómo otros colegas pueden ser inquisitivos en cierta forma o no. Y nos ponemos, te puedo poner ejemplos, si tú me puedes ayudar, por ejemplo, un baño. Correcto. De mujeres y de hombres, ¿a cuál va? En el ejército, ¿cómo va? En un pasaporte, en una licencia o en recursos humanos, como has trabajado en recursos humanos, en mi experiencia personal, cuando yo presenté esta candidata, que estaba totalmente preparada, calificada para esta posición a la cual yo estaba empleando, nos topamos con la legalidad de tener que cambiar una gran parte de lo que son esa área de recursos humanos, que la fuera a proteger a ella como te protege a ti, como me protege a mí. Y eso que ya era mujer y físicamente, ya era mujer ya había transicionado sus documentos. Pero esa parte de transición de sexo no se podía preguntar. No se podía preguntar, no se podía indagar, porque a ti, cuando tú vas a tu entrevista con cualquier canal de televisión, no te van a decir, Maricel, tú tienes miembro femenino o masculino. Y ese es el mismo, la misma cortesía, por decirlo de alguna forma, o la misma legalidad que uno quiere extenderle a una persona transgénero igual, porque en realidad a nadie le importa si eso es... Entonces, una persona... agregarte algo. Eso es tan fácil como cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, como en una entrevista de trabajo no nos preguntan la edad, no nos preguntan la nacionalidad por cuestiones legales y por cuestión de oportunidad. No te preguntan qué edad tienes, no te preguntan tu preferencia sexual, no te preguntan tu nacionalidad, simplemente ven tus calificaciones. Claro. Ya, realmente si esas personas lo hacen, pero legalmente no está permitido. Así en este caso, no le vamos a preguntar a una persona, ¿tú tienes un miembro masculino o femenino? Claro. O sea, es tan sencillo como a ver, entonces, yendo a un baño, que no haya el famoso baño familiar. Exacto, el famoso baño donde puede ir todo el mundo. Exacto. ¿Van al de mujeres o van al de hombres? Ahí es donde nos preguntamos. Lo que pasa con los baños es que es lo mismo que ya explicamos. Si tú eres mujer y tú te sientes hombre, ¿verdad? O en el caso de lo que más pasan por adversidades son las transgéneros femeninas, los hombres que quieren transicionar a mujer o que necesitan, porque esto no es una cuestión de deseo, esto no es una cuestión de escogencia. Entonces, ellos quieren ser identificados como mujer, no han tenido la oportunidad de hacerlo físicamente. Entonces, yo necesito ir al baño de lo que yo me siento identificado. Y tan fácil porque a lo mejor yo voy al baño de los hombres y tampoco me van a ver como parte de ese grupo. Entonces, lo más fácil, lo que pasa comúnmente es que las ultrajan, las violan, las abusan, le hacen bullying, se burlan de ellas o en el peor de casos, las matan. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, si nosotros es tan fácil como si somos respetuosos y ella se siente mujer, ¿por qué no entrar al baño de mujer? Cuando todas las mujeres van al baño. ¿Me explico? Yo creo que si lo hemos expandido un poquitico más, vemos de que simplemente lo que estamos tratando, pues nosotros no, porque yo soy el vanguardista de todo esto, sino lo que estoy viendo es de que, en fin, lo que queremos es ir desarrollando estas demarcaciones que lo que hacen es más dividir que unir. Así como tú y yo, o quien sea, puede definir a dónde o decidir a dónde es que uno quiere ir al baño, pues también las transgéneros y los transgéneros también deben de tener esa... Y las empresas. Exactamente. Esa protección. Las empresas, porque estoy viendo que hay, en muchos casos se sienten limitados
de ser empleados, por muy preparados que estén, Sí. por las limitaciones legales que todavía existen en muchas empresas. Y tú sabes lo que pasa ya a un nivel más profundo con ese tipo de situaciones, que ya se ven tan limitadas en sus oportunidades, en que estén preparadas, que terminan en la prostitución, porque no se les brindó ninguna oportunidad. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista humano, es tan fácil como eso. Nosotros les negamos la oportunidad tan simple como en un baño, ¿me entiendes? Ellas tienen que ir, entonces no pueden ir a un baño de hombres, porque tú ves una persona que no luce como un hombre dentro de los estándares sociales, no luce como una mujer dentro de los estándares sociales. Entonces, ¿dónde terminan haciendo sus necesidades o cuando necesitan un baño? Eso también les conlleva otro problema. Entonces, las siguen, las matan, las ultrajan, las violan, ¿me entiendes? O terminan en la prostitución, aun cuando estén muy preparadas. Tengo una pregunta para Peter. Sí. Desde el punto de vista, por ejemplo, de recursos humanos, todas las compañías grandes pues tienen su póliza, sus abogados, se defienden de algún tipo de demanda, se defienden de algún tipo de racismo. Ellos están siempre preparados así con escudos para todo. Exacto. En este caso, una persona que vaya, que sea transgénero, que tenga este tipo de preferencia, etcétera, y no es aceptado en el trabajo por, como dices tú, porque la ley del trabajo, la póliza o como querramos llamarle, no ha abierto su sombrilla todavía para cubrir a ese tipo de personas. Es legal que estas personas obviamente se van a sentir ofendidas y denegadas, pero que pongan algún tipo de demanda o no todavía. Bueno, yo no soy abogado para determinar eso, pero sí te puedo decir cuál ha sido mi experiencia. Tristemente, el que no se converse sobre estas cosas, que una vez más damos gracias porque nos invitaste a tu programa para mantenernos al tanto. Y claro. Esto es como hemos hablado 1.000.000 de veces fuera de cámara, esto es un tema que es delicado, como lo podemos ver tal vez con las personas negras en los años 50. Era un tema delicado en aquel entonces y todavía hasta puede ser, pero se ha desarrollado muchísimo. Y eso es lo que queremos hacer, es traer conversación. Devolviendo a tu muy buena pregunta, es sí, se puede sentir ofendida o ofendido y pueden presentar una demanda. Pero ¿qué pasa? Que desafortunadamente, como lo hemos visto nosotros a través de nuestra carrera, no te dicen que es por eso. No, nunca te dicen es porque, bueno, encontraron a un candidato mejor, una candidata más preparada, etcétera. Sí, nunca sabes. Vamos a suponer que sepamos, en el caso mío, como gerente, que he visto los obstáculos, he visto el desafío, he visto tras bastidores que me dicen no podemos, no vamos a cambiar la política de esta compañía que lleva 180 años simplemente por una persona. ¿No tienes otra candidata? No, porque es que me pongo en esa posición. Yo nunca quisiera ser negado una oportunidad simplemente porque tú quieras saber de qué parte de Sudamérica soy. Me explico, eso no, cómo juega ese papel, cómo juega esa definición en lo que yo voy a aportar y colaborar con esta compañía, con este rol que me están ofreciendo como oportunidad. Y eso sí lo que yo siempre he defendido, porque así como mismo yo puedo tener la tendencia de traer a mi equipo solamente hombres o solamente hombres gays, entonces vienes tú que estás calificada como mujer heterosexual o rubia, despampanante, y yo diga, no quiero porque eso me va a alborotar, ¿qué te puedo decir? Lo que yo pueda definir. Pues no, toma de una buena dirección de una persona que considere a la rubia, despampanante, bombástica ella como ser humano, primero que todo, y después la preparación que tuvo para esa calificación. A lo mejor tú luces así, tú luces rubia, espectacular y con todo eso, pero estamos obviando la parte profesional, la parte Exacto. que te ha tomado a ti o a cualquier persona prepararse, lo que cuesta estudiar, lo que cuesta tanto económicamente como los recursos que uno necesite para hacer una carrera y que simplemente se ha negado solamente porque no luce o se ve dentro de lo que tú entiendes. De una preferencia, porque se trata de una preferencia, tanto de lo que estamos hablando, de lo que cada una de esas letras tiene como preferencia, así como la tiene la preferencia un negocio, o tiene una preferencia un vecino, o tiene una preferencia el mercado, o una preferencia un negocio. Se trata de
sobre todo, ver la humanidad detrás de todo eso. Sí, sí, Así como tú tienes tu bandera cubana puesta en tu carro, o tienes una bandera de perritos, o tienes una bandera de Puerto Rico, o eres nacionalista, o eres trompista, o eres lo que sea, vegana, o eres abraza árboles, lo que sea. Es simplemente una identificación de lo que son tus preferencias, pero de ahí a que alguien de un te punto limite, dentro de un espectro de lo que somos los seres humanos. no es justo. Eso es apenas un puntico, ¿me entiendes? Y lo que quería agregar era que ¿no? Es curioso, como punto, como es esto siempre, un punto de color, que siempre en los Estados Unidos no es legal discriminar a una persona en el ambiente laboral por su preferencia sexual, por su, obviamente, por su sexo, su sexualidad, su color, su origen, su nacionalidad y todo eso. Sin embargo, en la Florida es de los pocos estados donde te pueden a ti desemplear, te pueden botar de tu trabajo por tu preferencia sexual. Claro. No tan solo eso, y no tienen que probar de que tú eres gay o no. Yo puedo ser vecino tuyo, Maricel, y decirle a la asociación de que la señora que está en el 405, señorita en tu caso, 405, ella me parece gay. Y aquí no queremos no necesariamente hacer, a lo mejor no hay que probarlo ni nada. Entonces, esa es la igualdad de la cual se está tratando de concientizar entre todos los que se pueda concientizar para que tengas mejores jefes, para que sean más inclusivos. No es para que sean más inclusivos para que tú me trates de convencer de que yo tengo que ser gay o no, o de que tengo que ser lesbiana o no, o que de eso no se trata. No es tratar de convencer a nadie, es tratar de respetar los derechos de cada uno. Exacto. Porque esas personas también son hijos, son padres, son madres, son el hijo de alguien, son el hermano de alguien, son el tío de alguien, ¿me entiendes? Una madre depende de esa persona, ¿me entiendes? Entonces, todo eso, desde el punto de vista humano, tiene que ser considerado antes solamente no me gusta el color de pelo que estoy usando, entonces los hombres... Allá vamos. Bueno, chicos, el tema podemos estar aquí hablando 3 días. Les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de hablar de este tema en mi canal. A las personas que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de la ley y los límites, aquí va, de LGBTQ+, o sea, todo lo que conlleva esas letras. Y yo creo que Freddy ya terminó con lo que yo iba a terminar. Yo creo que en el mundo tiene que haber respeto y tolerancia de ambas partes y no abusar de ninguna de las dos partes. Correcto. Para que entonces los de acá no digan sí, pero le dimos un dedo y se cogieron la mano entera, y los de aquí no se sientan tampoco que se nos discrimine. Respeto y tolerancia, porque debajo de cada una de esas letras que usted está viendo ahí, LGBTQ, hay hijos, hay hermanos, hay personas, hay seres humanos que a lo mejor están extremadamente preparados, que a lo mejor el día de mañana son quienes dan un poco de café o un buche de agua cuando usted se atore en una esquina y usted no le preguntó de cuál era ni de dónde era. Sin embargo, lo salvó. Entonces... Pues lo mínimo una información que tal vez no sabía hoy, que ahora puede considerar y puede... Exactamente. Entonces, simplemente las leyes de las oficinas y de las empresas se respetan, sobre todo de las empresas privadas, se respetan, pero yo voy más por el empleado, yo voy más por el ser humano y yo voy más por respetar. Vuelvo a decir, como empecé este programa, esta entrevista es para aprender, para dar un granito de arena, un espacio a un tema que es muy amplio y que ellos están tratando de buscar su espacio y que su voz se oiga, para aprender. Yo igual, lo vuelvo a decir, aquí lo tengo, yo tuve que buscar y les tuve que preguntar qué era un transgénero, qué era un transexual, qué era esto, porque no tengo por qué saberlo. Te puedo agregar algo que es súper importante. Mucha gente pregunta por qué los gays tienen un día del orgullo gay. Y ahí, mira, de eso se trata, tengo que colgar rapidito. Claro, no, pero se trata, solamente hay que agradecer que el resto no necesita no necesita un día de orgullo porque siempre se han visto aceptados. En este caso, por eso es que estas personas tienen un día del orgullo. Bueno, por eso no, Freddy, porque está el día de las madres, está el día de los padres, está el día de un héroe. Es una pregunta que comúnmente la gente hace.
Vale, perfecto. A todas las personas que nos están viendo, aquí le dimos... Cómo ellos han sentido, que compartan en los comentarios, si ellos alguna vez han sentido negado algún tipo de derecho. No tienen que ser gay, no tienen que ser transgénero, no tienen que ser Exactamente, lesbiana. y nada, en muchas empresas, no, lo acabo de decir, Pire, no necesariamente tienes que ser gay ni pertenecer al grupo LGTB para ser discriminado. Puede ser por cubano, por venezolano. Yo lo he sido. Los voy a poner en mute, los voy a callar, porque estos chicos no se me callan y tengo que despedir. Yo he sido discriminada de una empresa. Lo he sido. Y lo he sido por ser mujer, por ser directora, porque directoras mujeres hay muy poquitas en la televisión, todos son hombres. Y a mí se me ha cuestionado mi capacidad como directora por ser mujer. Ahí se las dejo. Así que bueno, a todas las personas que nos están viendo, síganos en las redes sociales, compartan este video. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que hayamos aprendido un poquito. De eso se trata, de educarnos, de conocer, porque si sabemos y nos educamos, evitamos problemas, evitamos el día de mañana, pues, que salgamos a las calles, que nos ofendamos y que pongamos a todo el mundo dentro del mismo potaje, dentro de la misma sopa, cuando todo el mundo es diferente. Así que no cataloguemos a todo el mundo por igual. Eso es súper, súper, súper importante en cualquier aspecto de la vida. Los venezolanos no todos son iguales, los cubanos no todos son iguales, los gays no todos son iguales. Así que eduquémonos y así evitamos problemas. Compártanos. Hasta la próxima. Hoy